¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a platicar sobre la fase escrita del procedimiento ordinario de los nuevos procedimientos laborales. Bueno, más bien ya en sesiones anteriores habíamos hablado un poquito sobre la fase escrita. Habíamos platicado también sobre la etapa previa, que era la conciliación prejudicial obligatoria, y platicábamos, decíamos, de esta conciliación, de los casos en los que no es necesario agotarla y que una vez que se ha agotado esta y que hemos obtenido la constancia de no conciliación, pues ya podemos interponer la demanda, lo cual hacemos, decíamos, a través de un escrito y a través del cual comienzan a realizarse una serie de vistas a las partes y contrapartes para que estos puedan manifestar lo que a sus intereses convenga. Ese periodo que conocemos como la fase escrita, pues termina una vez que se han desahogado esas vistas y que decíamos, pues se señala fecha para la audiencia preliminar. La audiencia preliminar que decíamos cuyo objeto era depurar el procedimiento, resolver las excepciones dilatorias, establecer hechos controvertidos o no controvertidos, admitir o desechar las pruebas ofrecidas, resolver el recurso de reconsideración y citar para la audiencia de juicio, pues una vez que ha ocurrido eso, pues se cita, decíamos, para la audiencia de juicio, pero antes de que ocurra esta audiencia de juicio, una vez que el juez en la audiencia preliminar ha admitido los medios de prueba, pues normalmente ahí ordena y señala cuál va a ser la forma en la que se va a realizar la preparación de las pruebas, por lo que consideramos que la preparación de las pruebas constituye una fase intermedia entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Desde luego habrá pruebas que deban ser preparadas antes de la audiencia de juicio. Tal es el caso de las documentales. Como podemos recordar, las pruebas documentales se dividen en públicas o privadas, siendo las públicas aquellas cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública o aquellos servidores públicos que los expidan en el ejercicio de sus funciones. ¿Sí? Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios y alcaldías, así como de los organismos públicos autónomos, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. En contraparte a estos documentos públicos, por supuesto, encontramos los documentos privados, los cuales pueden ser pues todos aquellos que no reúnan esas características del artículo 795 y en consecuencia pues va a haber distintos tipos de documentos privados. Esto va a ser en razón de las características que contengan. Y en ese sentido podemos encontrar dos tipos de documentos privados, los originales y las fotocopias. Los originales de los documentos privados deberán ser presentados por la parte oferente que los tenga en su poder. Si estos se objetan en cuanto a contenido y firma, se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento. En caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original previa copia certificada en autos. ¿Sí? En el caso de las copias simples o fotostáticas, se podrá solicitar, en caso de que se objeten, la compulsa o cotejo con el original para que la parte oferente pueda justificar los motivos o el impedimento para que en caso de no presentarlo, deba precisar el lugar donde el documento original se encuentre. En este caso, el juez requerirá al tenedor del documento para su presentación en la audiencia de juicio y de no ser posible ello por disposición legal o impedimento material, podrá comisionar al actuario o secretario para que lo lleve a cabo. ¿Sí? Entonces, en el caso de los documentos privados, pues decíamos, mientras que los públicos hacen prueba plena, los privados pues van a requerir de medios de perfeccionamiento. Y estos perfeccionamientos deben ser preparados antes de la audiencia de juicio, es decir, para que cuando llegue la audiencia de juicio, estos documentos ya hayan podido ser perfeccionados. De tal manera que cuando el juez los tenga a la vista, recordemos que atendiendo al principio de inmediación,
el juzgador va a tener que valorar el contenido de dichos documentos, pues para ello tendrán ya que haber sido perfeccionados. Y como recordábamos, en el caso de las fotocopias, pues estas se perfeccionan a través de los cotejos, y en el caso de los originales, estos se perfeccionan a través de una ratificación de contenido y firma. En el caso de las ratificaciones, por supuesto que al requerir muchas veces de interrogar a las partes, algo que conocíamos como el principio de interrogatorio libre, pues por supuesto que en este caso, en el caso de las ratificaciones de contenido y firma, pues estas sí tendrían que ocurrir en la audiencia de juicio ante la presencia del juez, ¿no? Entonces, podemos ver que estas normas que se derivan de algunas pruebas que tienen que prepararse antes de la audiencia de juicio, como es el caso de las relativas a la prueba documental, pues en realidad no cambian mucho la forma en la que se realizaban en comparación con el procedimiento tradicional, con el procedimiento nuevo, excepto, por supuesto, que ahora tenemos que cuidar cuáles van a ser los momentos en los que va a ocurrir esto. Mientras que en el procedimiento tradicional, en el procedimiento viejo, estos desahogos ocurrían con posterioridad a el ofrecimiento de pruebas, pues aquí y ocurrían con posterioridad a esa audiencia de ofrecimiento, y en las que se señalaban, digamos, fechas para diligenciar los desahogos de pruebas, pues aquí va a haber un solo momento en estricto sentido para desahogar las pruebas, que es precisamente el de la audiencia de juicio. Y algunas tendrán que estar listas ya con antelación para que puedan ser desahogadas, para que el juez las pueda valorar el día de la audiencia de juicio, ¿no? Y tal es el caso de las pruebas documentales. Por esta razón consideramos que las pruebas documentales, en un sentido amplio, decíamos con independencia, o más bien con excepción de las ratificaciones de contenido de firma, las pruebas documentales, sobre todo por cuanto hace los cotejos, pues deben de prepararse con antelación a la audiencia de juicio. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando hablábamos de las pruebas, de las normas relativas a las pruebas, comentábamos que estas normas se encuentran formuladas en 4 sentidos. El legislador, al momento de dictar estas normas, fue muy cuidadoso por cuanto hace a llenar cuando menos 4 ámbitos principales que tienen que ver con la forma en la que se ofrece la prueba, la forma o la manera en la que se va a admitir, cuál va a ser la forma en que las partes la pueden objetar, en un sentido de interpretación sistemática. Por supuesto que tiene que ver con que si no se cumplen los requisitos que se le imponen a cada prueba, pues por supuesto que al contrario censo se convierte en una forma de objeción. Y una vez que estas han sido admitidas por el juzgador, la forma en la que las pruebas se van a desahogar, ¿no? Y entonces esta forma del desahogo, pues decíamos, tiene que ver con la forma en la que se van a preparar para que el juzgador las pueda tener en conocimiento al momento de la audiencia de juicio. Y por esta razón decíamos, esta fase de preparación de las pruebas constituye de alguna manera una fase intermedia entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Otra de las pruebas que puede prepararse o que debe de prepararse antes de la audiencia de juicio son las relativas a las inspecciones. Nos dice la ley que una vez que la prueba de inspección ha sido admitida, el tribunal señalará día y hora y lugar para su desahogo. Si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, el tribunal apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el artículo 804 de esta ley. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan de las diligencias, se levantarán actas circunstanciadas que firmarán los que en ella intervengan, y la cual será agregada al expediente previa razón en autos. A la misma podrán anexarse los elementos que se estimen pertinentes para robustecer los medios de convicción del desahogo de la diligencia. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que obviamente todo aquello que tiene que ver con la preparación de las pruebas antes de la audiencia de juicio, pues se está refiriendo al ámbito, al aspecto
del desahogo de la prueba, ¿sí? Ya nosotros conocemos perfectamente cuáles son los aspectos relativos al ofrecimiento, a la objeción y a la admisión por parte de la autoridad. Sin embargo, aquí en cuanto hablamos a la preparación de las pruebas, obviamente es porque estas ya fueron admitidas y en consecuencia nos estamos refiriendo a la forma en la que van a ser desahogadas, ¿sí? En los demás casos, la prueba de inspección se rendirá ante presencia del juez y en el local del tribunal en la audiencia de juicio conforme a las siguientes reglas. El juez requerirá que se le pongan a la vista los documentos y objetos que deban inspeccionarse y las partes podrán formular las objeciones y observaciones que estimen pertinentes. Es decir, por regla general, vamos a procurar que el juez en todo momento sea el que tiene a la vista la documentación, el que tiene a la vista las pruebas, dado que ese principio de inmediación, pues no solo es un principio enunciativo, sino que va a constituir verdaderamente un imperativo que le va a colocar al juzgador muchas obligaciones procesales. Otra de las pruebas que tienen que ser preparadas para que se encuentren listas para ser desahogadas en la audiencia de juicio, es decir, para que el juzgador las pueda tener a la vista, pues va a ser la prueba de informes. Y esto es porque cuando los testigos o aquellas personas que deban rendir declaración sean servidores públicos desde el nivel de dirección o símil, estos van a rendir su declaración por medio de oficio en vía de informe, observándose lo dispuesto en este artículo y en lo que sea aplicable. Así nos lo dice el artículo 813, fracción cuarta, y bueno, como consecuencia de esto, pues vamos a entender que así va a desahogarse los informes. Sobre todo decíamos cuando el declarante, el testigo, sea un servidor público. Y bueno, hemos visto así entonces que estas tres pruebas van a ser por regla general aquellas que se van a preparar fuera de la audiencia de juicio, ¿no? Tal es el caso, decíamos, de las documentales, de los informes y de las inspecciones. Sin embargo, habrá pruebas que no necesitan preparación. Habrá algunas pruebas que por su propia naturaleza se desahogan por sí mismas. Tal es el caso de la instrumental de actuaciones, de la cual el artículo 835 pues nos va a decir que es el conjunto de actuaciones y elementos que obren en el expediente y los anexos formados con motivo del juicio. Por supuesto, encontramos aquí también la prueba presuncional, que según nos dice el artículo 830, es la consecuencia que la ley o el tribunal deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. El tribunal deberá considerarla aun cuando las partes no la ofrezcan e indicarán en qué consiste y lo que se acredita con ella. Bueno, este elemento de ser muy precisos en cuanto a lo que se presume, pues decíamos, es un poquito un formalismo que en el procedimiento tradicional no se exigía, pero bueno, aquí en aras quizás precisamente de una mayor economía procesal y de dar cumplimiento a un principio de igualdad de armas, pues lo que se va a buscar precisamente es que los oferentes sean lo más claros posibles y en el caso de que se ofrezca para acreditar algún hecho concreto, bueno, pues tendrá que precisarse cuál va a ser precisamente ese hecho que se trata de probar. Bueno, recordemos que existen dos tipos de presuncionales. La legal, que es cuando la ley la va a establecer expresamente, y la humana, que se va a derivar de un hecho debidamente probado y del cual se va a deducir otro que es consecuencia de aquel. El artículo 832 nos dice que el que tiene a su favor una presunción legal solo está obligado a probar el hecho en que la funda. Por supuesto, esto significa que admiten prueba en contrario. Bueno, a grosso modo, estas van a ser las pruebas que tienen que ser desahogadas, que tienen que ser preparadas antes de juicio, decíamos, para que el juzgador, llegada a la audiencia de juicio, pueda ya tener el elemento de valoración que se desprende de la misma. Recordemos que en esta audiencia de juicio, pues va a ser donde el juzgador precisamente va a declarar su sentir, va a declarar la sentencia y en ese sentido, pues ya tiene que estar bien impuesto a los medios probatorios que se encuentren en los autos. Entonces,
Estas son las pruebas documentales de informe, inspección, instrumental de actuaciones y presuncional que el juzgador ya va a tener de alguna manera vislumbradas, ya va a tener perfectamente identificadas al llegar a la audiencia de juicio.